Imagina por un momento que el mar se agita sin razón aparente. Las aves huyen, el suelo comienza a temblar y desde las profundidades emerge una silueta imposible. No es solo un monstruo gigante, es el miedo hecho carne, una advertencia viviente y uno de los símbolos culturales más poderosos del siglo XX. Ese ser tiene nombre: Godzilla. Godzilla no nació como entretenimiento ligero, ni como un héroe de acción. Su origen está profundamente ligado a uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. En 1954, Japón aún cargaba con las cicatrices físicas y emocionales de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Apenas 9 años después de ese trauma colectivo, el país enfrentó otro recordatorio del peligro nuclear, cuando un barco japonés fue expuesto a radiación durante pruebas nucleares en el Pacífico. Ese evento fue real y causó enfermedades y una muerte confirmada, reavivando el miedo nacional a la radiación. En ese contexto nació Gojira, la primera película de Godzilla producida por Toho Studios. Desde su concepción, Godzilla fue pensado como una metáfora directa del poder destructivo de la energía nuclear. Su piel rugosa evocaba cicatrices de quemaduras. Su tamaño representaba una fuerza imposible de detener, y su origen estaba ligado explícitamente a pruebas atómicas. En la película original, Godzilla no actúa por maldad, actúa como una consecuencia. Es la naturaleza reaccionando al abuso humano. El término que se utiliza para describir a Godzilla y a criaturas similares es Kaiju, una palabra japonesa que significa literalmente bestia extraña. En el imaginario japonés, los kaijus no son simples monstruos, están conectados a antiguas tradiciones, a los yokais del folclore y a la idea de fuerzas naturales que superan al ser humano. Sin embargo, el cine de kaijus como género moderno se consolidó precisamente con Godzilla, quien estableció el tono, la escala y el significado del género tal como lo conocemos hoy. Con el paso del tiempo, Godzilla dejó de ser únicamente una representación del horror nuclear y comenzó a transformarse según las necesidades culturales de cada época. En su versión original, Godzilla encarnaba el miedo colectivo, la culpa y la advertencia frente al uso irresponsable de la energía atómica. No era un villano clásico, sino una tragedia viviente. Esta carga simbólica convirtió a Godzilla en algo más que un personaje de cine. Se transformó en un reflejo directo de los temores sociales de Japón, adaptándose conforme al país evolucionaba política, económica y culturalmente. Durante la era Showa, que abarca de 1954 a 1975, Godzilla experimentó una transformación significativa. De una fuerza destructiva imparable, pasó gradualmente a convertirse en un protector de la humanidad. Este cambio reflejaba a un Japón en reconstrucción, con un tono más optimista y una industria cinematográfica que buscaba llegar a un público familiar. En este periodo se consolidaron kaijus fundamentales, como King Ghidorah, presentado en la mayoría de sus versiones como una amenaza extraterrestre de escala global. Mothra emergió como una figura casi divina, asociada a la protección de la naturaleza y al equilibrio del mundo. Rodan, por su parte, fue retratado como una criatura alada ligada a fuerzas biológicas, más impulsiva que malvada. Todo esto forma parte del canon oficial de las películas producidas por Toho. En 1984, Toho reinició la franquicia con The Return of Godzilla, dando inicio a la era Heisei. Esta etapa ignoró gran parte de las películas anteriores y devolvió al personaje su tono oscuro y serio. Godzilla volvió a ser presentado como una amenaza nuclear viviente, con consecuencias reales y devastadoras para la humanidad. Las películas de esta era establecieron una continuidad más estricta y exploraron temas científicos y éticos complejos. Se introdujeron kaijus como Biollante, una criatura creada a partir de la fusión de ADN humano, vegetal y células de Godzilla, representando los peligros de la manipulación genética. También apareció Space Godzilla, una mutación nacida a partir de las propias células del monstruo original. En esta etapa se establece claramente que el cuerpo de Godzilla funciona como un reactor nuclear viviente, un concepto confirmado dentro del canon y que su inestabilidad termina conduciendo a su muerte en 1995. A finales de los años 90 comenzó la era Millennium, caracterizada por su enfoque experimental.
Cada película funcionaba casi como una historia independiente, permitiendo reinterpretaciones constantes del mito de Godzilla. Uno de los conceptos más inquietantes de esta etapa fue Kiryu, un mecha Godzilla construido con los huesos del Godzilla original de 1954. Dentro de la narrativa oficial se establece que estos restos conservan una memoria instintiva, provocando que Kiryu pierda el control en momentos clave. Este elemento no es una teoría de los fans, sino un punto explícito dentro de la historia. En 2016, Toho inauguró la era Reiwa con Shin Godzilla. Esta versión retomó el horror original del personaje y lo trasladó a problemáticas contemporáneas. Shin Godzilla no solo destruye, sino que evoluciona constantemente, mutando de formas cada vez más inquietantes ante la incapacidad humana para reaccionar con rapidez. La película, codirigida por Hideaki Anno, funciona como una crítica directa a la burocracia japonesa y su lenta respuesta ante crisis nacionales, una interpretación confirmada por sus creadores. Godzilla vuelve aquí a ser un desastre natural vivir, imposible de negociar o comprender del todo. Paralelamente, Hollywood desarrolló su propia interpretación del mito con el Monsterverse iniciado en 2014. En este universo, Godzilla es uno de los varios titanes ancestrales que existían mucho antes que la humanidad. Estas criaturas no son simples amenazas, sino parte de un equilibrio natural que el ser humano ha alterado. Kong, Mothra, Rodan y King Ghidorah forman parte de esta mitología y las películas establecen claramente que la presencia de estos titanes regulan al planeta. Aquí es importante hacer una aclaración. Existe una interpretación común entre los fans que ve a los titanes del Monsterverse como una alegoría del cambio climático y la respuesta de la naturaleza ante el daño humano. Sin embargo, esta lectura no ha sido confirmada por Legendary, por lo que debe entenderse como una interpretación y no como un hecho establecido. Más allá del cine, Godzilla se ha convertido en un ícono cultural global. Cuenta con más de 38 películas oficiales, posee un récord Guinness con el personaje cinematográfico con más apariciones y ha influido directamente en obras como Evangelion, Attack on Titan, Pacific Rim y numerosas expresiones de la cultura popular contemporánea. En Japón, Godzilla es un símbolo nacional y un embajador cultural reconocido por Toho Studios y por diversas instituciones oficiales. Godzilla nunca ha sido solo un monstruo gigante destruyendo ciudades. Ha sido una advertencia sobre el uso irresponsable de la tecnología, una representación del miedo colectivo, una crítica social y en ciertos momentos un protector ambiguo. Godzilla cambia porque el mundo cambia y cada versión refleja los temores de su época. Mientras la humanidad sigue enfrentándose a fuerzas que no comprende por completo, el rey de los kaijus seguirá despertando, recordándonos que incluso los monstruos más grandes nacen de nuestros propios errores.